vamos a meter con educación financiera porque se viene lo que prometí, que vamos a hablar del... ¿Qué es este 50-30-20? Te lo explico ahora. Ahorrar, invertir y planificar. Educación financiera en Café y Negocios. Bueno, nos vamos... La semana pasada les conté cómo se establecen los objetivos financieros y hablamos de los objetivos SMART, y más allá de establecerlos como SMART, hacerlos de corto, mediano y largo plazo. Y a partir de que uno establece los objetivos financieros, bueno, llega la pregunta, ¿cómo llego a estos objetivos financieros? Y antes de meternos, porque la semana que viene nos vamos a meter de lleno en cómo armar un presupuesto fácil, qué apps hay para hacerlo, cómo lo hago a través de Excel. En primer lugar, vamos a hablar de un método de ahorro que se llama 50-30-20, es bastante conocido. Y a diferencia de otros métodos de ahorro, lo que vos tenés que hacer es dividir tu ingreso en tres pilares. En primer lugar, el 50 iría destinado a gastos de los cuales no podés salir, o sea, tenés que hacer sí o sí esos gastos, son gastos mandatorios. Ahí estamos hablando del alquiler, comida, transporte, van tus hijos al cole, bueno, entran en estos gastos de los cuales más o menos sabés cuánto tenés que pagar todos los meses. Esto sería el 50% de tu ingreso. ¿Qué es el 20% y el 30%? Bueno, el 30% sería estos gastos prescindibles. A veces es difícil decir cuáles son los gastos prescindibles porque están muy metidos en lo que es lo nuestro. Entonces es importante marcar la diferencia entre los gastos de los cuales no podés prescindir. Estamos hablando de lo básico, comida necesaria, transporte, estamos hablando de también lo que es el colegio de los chicos, lo que es la prepaga puede llegar a ser dentro de estos gastos prescindibles, el alquiler. Bueno, estos serían los gastos que vos tenés que hacer todos los meses. Entonces, haces una lista de estos gastos y destinás el 50% de tu ingreso. Veremos también, porque en la Argentina a veces está difícil que los gastos que vos no podés prescindir sean el 50%, pero en principio hay que ordenarse. Y a diferencia de otros métodos de ahorro, acá estableces que este 20% tenés que ahorrar. Entonces, entra tu ingreso y si vos más o menos tenés la cuenta que los gastos mandatorios son del 50%, dejás solamente un 30% para los gastos que son prescindibles, y ahora te voy a ayudar a ordenar cuáles son esos gastos prescindibles, y ese 20% sacás apenas, cuando vos ordenás tus gastos, apenas te entra el ingreso que vos tenés, bueno, sustraes ese 20% y antes de los prescindibles ya sabés que contás con el 70% en el caso de tu ingreso para tus gastos del mes. Entonces, en ese momento, en realidad el 80% de tu ingreso, porque el 20% lo pusiste para el ahorro. Entonces tenés un 50% destinado a lo que es gastos mandatorios, un 30% para lo que es gastos prescindibles, y ahí, cuando haces la lista de los gastos que sí o sí tenés que tener, vas a saber si estos gastos se llevan el 50%, el 60%, en algunos casos el 70%. Y luego sacás el restante. Ahora, no llegás con esta regla, porque cuando haces el tema de los gastos ves que se lleva el 70% de tu ingreso, se llevan estos gastos mandatorios. Importante, otra vez vuelvo a decir, definir cuáles son estos gastos mandatorios. El cafecito que te estás tomando a la mañana no es un gasto mandatorio, es un gusto. Entonces, está perfecto, vos lo querés destinar a tu bienestar, está bien. ¿Es bienestar o es rutina? O, por ejemplo, cuando vas al supermercado, vas primero, tenés una lista armada y ahí sabés qué es lo que realmente necesitas de comida, o vas y vas viendo lo que querés y ahí ya te tentaste y te compraste gastos prescindibles. Bueno, ahí está el tema de cuál es prescindible y cuál no. Y por otro lado también, si estás destinando, no sé, alguna compra de ropa, ¿realmente necesitas esa vestimenta o tiene que ver con la moda y es un gusto? Bueno, ahí la vestimenta, en todo caso, en muchos casos, salvo que te falte una campera de abrigo, es prescindible. Va a la lista de prescindible para darte una idea. Entonces, la diferencia con otros métodos de ahorro es que acá lo primero que haces es separar lo que son, poner tu ingreso, cuánto te ingresa, y a partir de eso hacer una lista de tus gastos, ver cuáles son los gastos que sí o sí tenés que hacer, los gastos que son prescindibles, y a diferencia de otros métodos, a principio de mes, si es que cobras a principio de mes, sacás ese 20%. Si no es 20% y no llegás, porque puede suceder que primero un mes no llegues, entonces pones menos ahorro y en otro mes podés recuperar. Y en segundo lugar, no ser tan rígido, ¿no? Capaz un mes no llegás, pero llegaste un 10%, un 5%. Mantenés esta regla y
todos los meses ahorrás un poquito. Bueno, a partir de esto, este método lo que te hace es separar ese ahorro que vos querés antes de gastar, y a partir de eso tu ingreso disponible para gastos va a ser menor y a partir de eso vas a poder ordenar tus cuentas. Bueno, después contame qué te pareció este método 50-30-20. ¿Lo puedes aplicar? La verdad que no, porque no tengo la posibilidad de ahorrar un 20%. ¿Tenés la posibilidad de ahorrar un 5%? Bueno, un 5 sirve. Te sirve para hacer este fondo de emergencia que también hablábamos la semana pasada y que sirve porque si tenés algún problema, tenés un dinero asegurado para poder hacer frente a eso. La semana que viene nos metemos en el tip financiero, en educación financiera, con los presupuestos y cómo podemos ordenar nuestra economía.